Somos un puntito dentro del mundo que hay un montón de oportunidades. Soy de Brasil y va a notar la sabrosura brasileña desde los 18 que empecé a trabajar con el mundo de ventas. La intriga del distinto me llama mucho la atención. Hola a todos y bienvenidos. Soy Claudia Losada, cofundadora de Hanbai, y cada semana te traigo conversaciones súper inspiradoras con líderes, fundadores y visionarios que están transformando sus industrias. Prepárate para aprender, descubrir estrategias únicas, pero sobre todo, motivarte a llevar tu proyecto al siguiente nivel. Ari, bienvenida al podcast de Hanbai. Muchas gracias, encantada de estar contigo aquí hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por dónde te pillo? Bueno, no podría estar mejor. Estoy aquí en el norte de España, en Cantabria, justo una escapada con el equipo y conociendo un poco más de España, porque aparentemente hay mucho por ver, por recorrer y por disfrutar. Qué bueno, me alegro mucho. ¿Qué tal está el tiempo por allí? Porque en Madrid llevamos 3 semanas o así que no vemos el sol, ¿eh? Pues vino en un momento perfecto porque ahora un poco de nube, pero nos tocó, despertamos con cielo azul, clima espectacular, de dar envidia a los que están en Madrid, la verdad. Qué bueno, así es Cantabria, ¿no? Que tienes como 4 climas en un día. Así Pues que me no da, pierdas la fe, igual sale el sol otra vez. sí, sí, sí. Igual si no sale, se come bien, así que Sí, está todo verde. Oye, y me encanta tu background. Eso es un limonero, ¿no? ¿Tienes ahí literal, o sea, limones? sí, para los aperitivos de más tarde ya tenemos aquí todo listo también. No, me siento que estoy como en Sicilia, algo así, como parece un background un poco de mentira, pero la verdad que la casa está espectacular, el clima, todo verde, sí, Qué perfecto. guay. Me ha recordado lo del limonero. Una vez vivía en Madrid en un ático y me compré un limonero para tener, de aquella época yo estaba en Ironhack y luego pues hacíamos muchos afterworks y muchas veces terminábamos en mi casa que tenía una terracita muy chula y me compré un limonero pensando que me iba a dar limones y yo me veía pues ya rayando mi cáscara de limón, ¿no? En las bebidas y demás. Pero nunca le salieron limones. Luego me explicaron que es que para que salgan los limones tienes que tener como un limonero macho y un limonero hembra, algo así. Entonces, Mira, claro, no, sí, sí. Bueno, igual si aquí alguien nos escucha experto en limones y he dicho alguna barbaridad, también es posible porque no recuerdo. bueno, todos me Qué dicen que hay que bueno. aprender algo nuevo hoy, si no es verdad o mentira, gracias por el conocimiento. Sí, sí, tal cual. Bueno, Ari, vamos a empezar por lo primero. Preséntate para quien no te conozca. Bueno, me presento. Yo soy Ari, también conocida como Ariadne, en los ambientes más formales. Soy de Brasil, soy actualmente la Sales Manager de Harvis. Harvis nosotros somos un software para profesionales del mundo del fitness y de salud. Lo que hacemos es ayudar a esos profesionales a escalar su negocio. Y aparte de eso, soy de Brasil, entonces se va a notar la sabrosura brasileña y un poco de portuñol en algún momento. Y bueno, contando un poco de mi recorrido desde los 18 que empecé a trabajar con el mundo de ventas, que tuve ahí mi primera experiencia y desde ahí coleccionando un poco historias, momentos, hitos y también situaciones súper interesantes dentro del mundo profesional y dentro del mundo de ventas. He recorrido un poco de lugares distintos, viviendo en Australia, en China, en Dubái, en Colombia, en Chile y ahora acá en Qué España. bueno. Sí, de un poco de vuelta al mundo. Y bueno, son las industrias, personas, pero si puedo hacer un resumen así de un poco de quién soy, es una persona soy muy curiosa y me motivo por esa gana de conocer gente, conocer el mundo, entender mejor los negocios y mi última pasión que me ha dado un poco la vuelta de los últimos 5 años, que ha sido el deporte y el surf. Así que estoy un poco rayada con el tema y no puedo quedar 5 minutos sin hablar de ello. Así que es un poco de Ari. Qué guay. Oye, pues aprovecha, ¿no? Ahora que estás en Cantabria, te coges una tabla y a coger olas Bueno, bajo después de la la cosa lluvia. y con el agua helada, no. Infelizmente parece que el pronóstico no estaba tan positivo, así que creo que me quedaré más con la parte de la comida y recorrer los pueblos.
Qué bueno. Oye, menuda trotamundos, ¿no? Has Sí, estado en un montón de países diferentes y además muy distintos a nivel de pues sí, cultura, ¿no? pues sí. Y creo que es algo que desde la graduación, en verdad, desde cuando tuve la primera experiencia internacional, que fue cuando fui a vivir un año en Australia, me abrió mucho la cabeza en sentido de que somos un puntito dentro del mundo, que hay un montón de oportunidades, un montón de cosas nuevas por conocer. Y cuando estaba en la universidad, que me gradué en Relaciones Internacionales, vi que efectivamente, o sea, lo más distinto, lo más raro era lo que me llamaba la atención. Y por eso en ese momento, ahí en 2010, me fui a vivir en Colombia, trabajar en un proyecto social donde apoyaba a microemprendedores a hacer todo su proceso de exportación, entonces trabajando con gente muy humilde que planteaba con sus productos que lo desarrollaron ellos mismos hacer un proceso de internacionalizarse. Y ya en China, otra vez, sí, muy diferente, con un contexto completamente distinto para una brasileña que nunca había estado en el mundo más oriental. Y ahí tuve la oportunidad de trabajar un poco con el mundo de sustentabilidad en un país donde el consumismo es súper acelerado. Entonces son cositas que quizá ese punto que le decía de la curiosidad y la intriga del distinto me llama mucho la atención y siempre me traen historias y situaciones súper interesantes. Qué guay. Qué guay. Ari, ¿cuál ha sido el mercado que más te ha impactado de todos los que has estado? Eh, Es una muy buena pregunta, creo, porque por haber pasado por industrias y por contextos muy distintos, creo que hay situaciones o mercados que me impactaron de formas más a nivel personal o más a nivel profesional. Ujú. Pero para ir al grano, a nivel profesional, definitivamente Dubái, porque yo salía de un contexto donde trabajaba en una fintech muy consolidada en Brasil, estaba en Samap hacía 2 años y medio, en un proyecto mega que crecía y me salió una oportunidad de ir al mundo de PropTech, Real Estate, en el mundo árabe. Siendo una mujer donde no conocía a nadie, no conocía el mercado y obviamente eso me dio un miedo, una vuelta en el estómago y yo soy una persona que cuando percibo que está pasando eso a nivel físico, a nivel psicológico, como, ajá, es por ahí que tenemos que ir. Y cuando me doy cuenta que llego a ese mercado, veo como que había un mundo donde en Brasil o en Latinoamérica nosotros no lo conocíamos, que hay una economía que está súper acelerada, un país que se construyó desde cero, un, mercados que nacieron y están creciendo un montón y estando ahí presenciando y viendo semana tras semana las oportunidades que se generaban, no solamente para el mercado local, sino en el mercado internacional, y me llamó mucha atención. Y aparte de eso, a nivel personal, tuve la oportunidad de trabajar con gente de todo el mundo. Cuando digo todo el mundo es, o sea, en mi equipo, que era un equipo chico en ese momento, éramos 4 nacionalidades distintas. O sea, yo como brasileña, una pakistaní, una filipina y una de Italia. Es como muy, muy diferente. Entonces, seguramente esa experiencia ha sido un hito que marcó mucho precisamente en los últimos 3 años de mi carrera. Estuviste en Dubái un añito, has dicho, ¿no? Sí, sí, un añito que para mí también a nivel personal fue una experiencia distinta que me trajo muchos aprendizajes al respecto de alineamiento cultural, dónde quiero estar, dónde están mis límites y también fue después de una gran reflexión y una oportunidad más a nivel personal que cuando tuvimos en su momento la opción de hacer un cambio y mudar un poco el contexto personal para Europa y cuando salió la oportunidad de venirme a Madrid, como, vamos, entiendo que esa etapa de la vida la viví, la aprendí y bye. Muy bien. Aquí, bueno, te uniste a Hospi y aquí entraste pues como en el área de partnerships, ¿no? Como para implementar toda una estrategia go-to-market, pero muy enfocada en outbound y en levantar toda esa estructura desde cero, ¿no? Exacto. Nosotros cuando empezamos, Harspi ya estaba consolidada dentro del mercado de hipotecas, es decir, así, en Dubái, y empezaba una nueva unidad de negocio en la parte de real estate. Y todo
cómo funciona el ecosistema en Dubái, tienes básicamente dos pilares, el mercado primario y el mercado secundario, que es primera venta y reventas. Entonces mi responsabilidad en ese momento era construir toda esa base de partners donde nosotros íbamos a captar ese supply que iba a entrar como oportunidades para que nosotros pudiéramos vender. Y cuando digo construir de cero, es puerta, 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 hablar, 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 conocer a las personas que eran los key players. Imagina yo, una mujer, en ese momento con sus 30 y algo años, que recién empezaron en el mundo del real estate, hablando con gente que hacía lo mismo hacía más de 50 años. Eh, Todo eso ha sido un aprendizaje desde entender cómo se estructuraba la ciudad, entender cómo funcionaba la economía y hasta entender con quién tenía que hablar, en qué momento, cuántas veces, dónde, cuántos cafecitos tenía que invitar y toda la parte del lobby que es ultra mega importante y construir Ujú. esas relaciones dentro de un contexto completamente distinto a nivel cultural, viniendo de un mundo Brasil, latino, mujer. Entonces fue increíble la experiencia en el sentido de poder vivir situaciones donde yo nunca pudiera imaginar de hablar con directores, CEOs de empresas enormes dentro de Dubái y al mismo tiempo situaciones súper desafiantes donde yo me hizo reflexionar de quizás no es el lugar donde quiero estar, quizás eso no se alinea tanto con mi forma de ser. Entonces Ujú. para mí esa experiencia me dio la oportunidad de conocer mucha gente, pero al mismo tiempo reflexionar sobre cosas importantes de la vida. ¿Tuviste así que recuerdes alguna situación en la que te plantearas, oye, esto quizás este no es mi mercado, no es mi forma de trabajar o no me siento cómoda un poco por estos factores, ¿no?, que estás comentando, pero ¿hubo alguna situación así que Sí, dijeses no way? algunas, algunas. E Ujú. incluso a un principio me daba mucha vergüenza contar de esa situación, porque obviamente cuando uno vive como no puede ser, la gente no puede ser tan mala así. Y luego me di cuenta que no era sobre mí, no era sobre eh, algo que yo sé que estaba intentando hacer mejor, que era una situación donde yo estaba en un momento haciendo un onboarding con un posible nuevo partner. Imagina estar en un salón presentando a 60 personas y a los 5 o 10 minutos de presentación contando sobre la plataforma. La típica demo live con 30.000 ojos mirándote. Una persona se levanta, que era un champion muy fuerte, pero un champion negativo, se levanta y dice, pero ¿quién eres tú? Y yo, ¿de dónde vienes? ¿Cuántos años trabajas haciendo eso? ¿Por qué tú eres la persona que nos va a decir qué tenemos que hacer? Y eso lo hizo de una forma que yo entiendo Wow. que quería demostrar poder e influencia dentro de sus peers, de las personas que trabajaban con él. Y me usó un poco como el ratito de que era la persona que iba un poco recibí todo ese mensaje de que quien manda aquí soy yo y tú no sabes nada. Y yo en ese momento que ya tenía el mensaje muy alineado con el manager de la agencia, lo miré y le dijo, perdona si lo que estamos trayendo como oportunidad no es interesante, lo que pensábamos que de verdad ustedes podrían sacar mucho valor porque le iba a traer más negocios, pero si creen que eso no vale la pena, paramos por aquí y seguimos nuestra relación de otra forma. Entonces le pregunté al gerente general como, me parece que hagamos un stop y él me miró obviamente muy como no sé qué hacer en esa situación y yo con el poco de energía que tenía en ese momento como me paré, me fui, salí, obviamente mi cabeza quería putear a toda la gente, pero fue semanas reflexionando de qué hubiera, pues, qué pudiera haber hecho distinto, pero yo entiendo que estaba haciendo mi trabajo y había mucho contexto por atrás, por quizá que yo fuera una persona más joven, por ser mujer, por estar, no sé, qué más podría Mm. explicar la situación, pero infelizmente lo he pasado, me hizo ser un poco más fuerte, pero dolió y me hizo reflexionar que quizás aquí no es mi lugar. Sí, es un reto, trabajar en mercados en los que quizá la figura de la mujer está en un segundo plano, ¿no? Pero Sí.
Sí, y Dale, dale. perdón, no, incluso recuerdo otras situaciones que están muy relacionadas a eso, de yo como gerente en ese momento siempre tenía un analista senior que me acompañaba y conocía muy bien las personas con quien teníamos que hablar y él un poco abría las puertas. Pero cuando llegaba el momento de negociar, de hablar, de propuesta, de poner las cosas en la mesa, yo siempre era la que lideraba un poco la conversación. Y claro, innúmeras veces las personas no me miraban, miraban a él. Entonces siempre esperaban, o sea, yo hablaba algo y miraban a él como esperando Mm, que él como diera el approval, hasta que en un ujú. momento él se quedó súper incómodo y decir, no, ella es la que toma la decisión. Literal. Y yo, gracias por hacer eso, por ser un aliado también en el proceso, porque ahí pasaban mucho. Sí, pero vamos, no hace falta irte tan lejos en mercados, ¿eh? En España hemos avanzado, pero todavía, especialmente en industrias más tradicionales, sigue pasando. Y sí, Y a mí, por ejemplo, a mí en concreto, cuando estuve de country manager en Motorkey, una empresa de software cotizada a industria automotive, son empresas, pues bueno, hay de todo, ¿no? Pero en general, tú imagínate concesionarios o grupos de concesionarios de gestión familiar, también con un legado pues, muy tradicional, una forma de hacer las cosas que siempre les ha funcionado. Ya por un lado tienes esa barrera, ¿no? De, oye, yo vengo haciendo esto así y 100%. desconfío de tus procesos, desconfío de la digitalización, que eso por suerte está cambiando y además hay concesionarios, ¿no? Hay grupos muy fuertes liderando el cambio y moviendo una cantidad de ventas brutales gracias a cómo han evolucionado estos procesos. Pero yo me acuerdo en las reuniones, al principio yo no venía de la industria, es una industria con, bueno, pues como pasa en real estate, que tiene muchos entresijos y tienes que entender muy en profundidad cómo se mueve, ¿no? El ecosistema. Y ahí me pasaba al principio muchísimo, ¿no? Notabas como esa cierta desconfianza, ese recelo de entre que eres joven, no vienes de la industria y además eres mujer, porque Sí, eso se nota, hay muy poquitas mujeres, siempre, o sea, me ha pasado estar en reuniones y a veces incluso dirigirse, yo ir a acompañar a mi equipo, dirigirse al account executive, pues porque era hombre, en lugar de... Luego ya cuando sabían que yo era country manager, pues entonces ya te miraban con otros ojos, ¿no? O te posicionaban en un lugar por esa jerarquía absurda y ya pues sí, había un cierto respeto, pero sí situaciones desagradables. Yo creo que pasa, hombre, obviamente en unos mercados más marcados que otros, pero desgraciadamente sigue pasando, sobre todo pues en lugares más tradicionales. Pero bueno, sí. esto por suerte está evolucionando. Sí, sí. Y mientras, o sea, te escuchaba, recordé una situación donde pasó algo parecido, pero ya en el contexto Brasil. O sea, yo en mi país, con mi gente, y en ese momento yo tenía una jefa que lo que pasó fue básicamente me interrumpían sin parar, yo haciendo la presentación, y mi jefe, ah, señores de 60 años, dice, paremos aquí, dejemos que ella concluya su presentación, tenemos información importante para, y al final ustedes pueden hablar todo lo que quieran. Y entonces es como tener esas personas también que entienden lo que está pasando y nos puede aportar en el camino, creo que es clave. Y lo he hecho lo mismo en otras situaciones con otras personas. Bueno, sí, pasa en cualquier lado, en cualquier mercado, pero los tradicionales son más duros. Sí, sí. Ari, y cuéntanos ahora como Sales Manager en Harvest. Hace poquito que levantasteis una ronda, seguro que tenéis grandes planes, pero cuéntanos un poco, ¿no? ¿En qué punto estás? ¿Qué retos estás teniendo? Y un poco por esta forma de enfocar el liderazgo de equipos desde la metodología de la venta, procesos, optimización, herramientas, IA. No sé, danos un poco de pistas, cómo estáis Sí. gestionando y Uf, enfocando este ¿qué te digo? 2025. Llegó en un momento súper de crecimiento. Harris pasa por la ronda de inversión y el mensaje es claro: crecer, crecer, crecer. Incluso cuando llegó al equipo teníamos 4 account executives. Llegamos a un punto que ya somos 10 personas
Y cuando hablo de crecer, con distintas estrategias, desde consolidarnos en el mercado español, porque ya lo hacemos muy bien, de empezar a invertir y entender el mercado latinoamericano. Entonces venimos hace unos meses haciendo un montón de experimentos, tests. Tenemos un modelo, una metodología de trabajo muy conocida dentro del mundo de startups, que probar rápido, fallar más rápido aún y con poco dinero. Y venimos haciendo un montón de experimentos interesantes dentro del mundo de LATAM, desde cambiar nuestro horario que trabajamos, de cambiar la forma que impactamos a nuestros leads, de cambiar la experiencia que tienen el primer contacto con nosotros. Y aparte también ahora tenemos un nuevo proyecto de ir a un nuevo segmento de mercado. Harris está súper consolidado en el mercado español cuando hablamos de eh, SMBs, es decir, así como el entrenador, la instructora de yoga, que esa persona que es un profesional autónomo o individual, que tiene un pequeño grupo de clientes, pero ahora nosotros estamos buscando cada vez más ofrecer la herramienta que creció mucho en los últimos años, no solamente para la parte de entrenamiento y coaching, pero también la parte de gestión. ¿Y qué significa eso? Nosotros preparar proceso de ventas donde cada vez más va para un camino de un proceso de venta consultivo, que necesitamos hacer discovery, entender exactamente cómo el producto se va a conectar, y el equipo que vivió ese proceso inicial tiene que adaptarse y agarrar esa nueva necesidad que el cliente tiene y saber que las 4 o 5 llamadas que hacía antes ahora se convierten en 8 llamadas, 5 demos y hasta llegar. Entonces, en términos de procesos, hemos cambiado prácticamente todo en el sentido de tenemos que entender más, ser mucho más metódicos. Entonces, desde la parte de cualificación, la parte de pensar en una metodología como Bunt que se aplica a nuestra realidad, cómo mejoramos la calidad de nuestras demos. Entonces estamos incluso implementando una herramienta ahora para hacer llamadas local, y donde ya está integrado directamente con HubSpot y con WhatsApp, y eso sabemos que es clave para poder hablar con nuestros leads, y buscando un montón de otras cositas que hagan que nuestro día a día sea más eficiente. Entonces la IA está viniendo con todo dentro de nuestro día a día, y no hay como no pensar que lo que estamos haciendo ahora en 2, 3 meses más no va a cambiar. Entonces estamos en ese proceso de full y construyendo los procesos para un nuevo ICP que ha cambiado mucho desde que hemos pasado por la ronda de inversión. Esto es súper interesante, Ari, y nosotros en Hanbai tenemos varios clientes en este punto. Oye, tengo muy dominado un segmento y pues obtengo resultados X, Y o Z, pero he detectado otro que potencialmente pues me puede ser más interesante, más rentable o lo que sea, pero es una forma radicalmente de llegar a ellos, de captarlos, pues porque tienen otra casuística, ¿no? ¿Cuáles crees que son o deberían de ser los pasos a seguir, ese step by step, cuando identificas un nuevo segmento que te puede ser interesante, pero tienes que armar de cero full una estrategia y no te vale lo que venías haciendo hasta ahora, ¿no? O pueden haber matices, pero en líneas generales tienes que reconstruir sin Sí, sesgos, ¿no? sí, es casi como ir un back to basics, volver a las bases de quién es mi cliente, qué mensaje puedo llegar a él, y replantear cómo se comunica, por dónde se toma su decisión, hace su proceso de toma de decisión, por dónde le puedo llegar. Y le pongo un ejemplo claro. Ahora en ese movimiento de ir a un segmento de centros de estudios que son ya negocios consolidados, negocios físicos que tienen empleados, nos dimos cuenta que es importante no solamente hacer el inbound, sino ir a visitar, poner cara a la gente. Entonces, ¿cómo podríamos imaginar que desde la oficina, antes de solo recibiendo leads, haciendo outbound, como no, hay que ir al barrio literal y caminar y ir, visitar y ver cómo es su día a día y con qué está trabajando y quién son sus clientes finales? Entonces, cuando pienso en ese step by step de cómo desbloquear un nuevo mercado, la primera cosa, aparte de entender ese mercado, cómo se posiciona, cuánto factura, dónde están, con quién están trabajando, y luego entender qué modelo de ventas, qué proceso puede adecuarse mejor para ese segmento. Es un modelo inbound, outbound, es a través de referrals, a través de partners y mucha prueba de error.
Y es exactamente el momento en que estamos ahora. En cada uno de los mercados que estamos yendo con una estrategia completamente distinta, porque lo que sabemos es que uno necesita mucho más cercanía y conocimiento de exactamente de quién son los players. En LATAM lo que vemos es que hacer paid media no gasta una pasta enorme, pero nos funciona increíble si vamos a Mm. través de partners, gente que tiene una voz, una influencia, Claro. un awareness importante ahí. Entonces estamos dando mucha caña y mucho foco en esa parte. Y en España estamos en un mercado mucho más consolidado, pero la parte de referrals y seguir haciendo recoveries y descubriendo dentro de nuestra propia base de clientes que ya creció con nosotros, qué nuevas oportunidades pueden tener con nosotros también. Entonces es volver a estudiar y pensar, replantear toda la estrategia. Sí, 100%. Yo creo que hay dos cosas importantes. Una es entender, y tú que has trabajado en tantos mercados, lo llevarás en la sangre, ¿no? Un mismo producto o servicio no se comporta igual según vas variando a los mercados. Y esto hay veces que cuesta porque intentamos aplicar el playbook, ese A, B y C que venimos haciendo, y de pronto ves que no estás consiguiendo los mismos resultados, te pones nervioso, ¿no? Y eso pasa por entender, adaptar y calibrar la estrategia, ¿no? Y luego, por otro, y lo has comentado también, a diversificar. Es decir, muchas veces nos obsesionamos con poner, yo digo, los huevos en las cestas, en una misma cesta, porque de pronto hemos detectado que por ahí pues estamos traccionando, convertimos, nos genera seguridad porque sé que si invierto X, genero Y. Y muchas veces nos da miedo, pues, oye, quitar de aquí un poquito de inversión para hacer pruebas. Obviamente esto cambia mucho, ¿no? No tiene nada que ver cuando eres una empresa pues con un fondo detrás y con una caja potente pues que tienes que ir gastando para crecer versus pues que vayas bootstrapping y no tengas pues esa flexibilidad ni esa agilidad, o bueno, pues empresas que son rentables, que son solventes, tienen su propia caja, pero tampoco pueden tomar decisiones a la ligera, ¿no? 100%. Esto es importante. ¿Cómo planteáis de cara pues, a crecer en un nuevo segmento que es totalmente desconocido, las palancas que vais a activar para todo ese posible customer journey, pero desde la fase de awareness, ¿eh? Desde lo más top, 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 top of the funnel, cuando ni siquiera estás en su radar? Eh, Esa es una súper buena pregunta porque creo que no hay una forma mágica, ¿no? Pero estamos aquí hablando desde la parte de super top of the funnel. ¿Qué valor puedes entregar como empresa? Desde conocimiento, contenido, porque al final todo el negocio surge de una necesidad y algo que puedes aportar. Yo tengo una filosofía bastante positiva, es decir, el negocio viene obviamente a generar un business, generar revenue, facturación, pero debería también generar un impacto positivo de alguna forma en la sociedad, ¿no? Entonces, yo desde el momento de awareness, de cuando voy pensando de dónde están esos pilares, qué tipo de conocimiento de aporte puede generar ese negocio en el nuevo mercado. Y traernos, por ejemplo, en LATAM, vemos ahora que nuestros profesionales de fitness son muy poco digitalizados. Entonces, como nosotros le ayudamos a entender la tecnología, entender la IA, que es un Ujú. monstruo, en su día a día. Entonces, como te enseño a utilizar herramientas que al final del día te va a hacer la vida más fácil y te va a hacer crecer. Entonces, nosotros estamos trabajando en muchas estrategias desde la parte de qué te aporto a tu negocio en el sentido de conocimiento, en el sentido de herramientas, para poder traer luego que Harvest fueron esos que me ayudaron a conseguir mi primer cliente, que me enseñaron a posicionarme dentro del mundo de fitness porque ahora sé cómo utilizar mis redes sociales o que ahora sé cómo hacer captación a través de referidos porque en la plataforma puedo recomendar personas y gano un dinerito extra de aquí. Nosotros estamos trabajando mucho en esas herramientas para poder luego que nos conozcan y busquen a nosotros cuando quieren pensar una solución para hacer su negocio. O sea, importancia de experimentar, diversificar y luego medir, ¿no? Sí, Que esto a clave. veces es el gran reto. Luego tener bien trazabilidad, que la atribución sea correcta, dónde cae esto y, Y y sí, donde recojo todo esto, tener claro
las métricas, ¿no? ¿Y a qué Porque lo al atribuyo final, para claro, saber si sigo por un lado u otro? exacto, porque al final, o sea, seguimos siendo profesionales de go-to-market. Si no podemos medir algo y si no podemos entender si esta conversión, ese resultado, este KPI funciona o no, estamos haciendo tiros al aire. Y para nosotros es súper clave ese tema, principalmente cuando antes mismo de lanzar una iniciativa, tener claro qué espero de esa iniciativa, qué son las métricas de éxito que voy a tener, qué parámetros. Y muchas veces no sabemos internamente eh, cuánto eso me va a traer de conversión, de MRR. Ok, está todo bien que no lo sepas, pero busca tus benchmarks, busca fuera en la competencia, compañías que tienen el mismo tamaño, cuáles son los números que tienen y al menos tiene una base por donde puedes empezar. Que suele pasar mucho cuando llegas a un nuevo mercado Mm. y no entiendes muy bien. A nosotros nos ha tocado 100% en Latinoamérica, como, ok, ¿qué es un buen resultado en un mes en Latinoamérica en términos de MR? No lo sabemos. Un día lo hemos hecho eso, pero nuestra competencia está consolidada y pues está generando más o menos esa cantidad de clientes. Vamos, y hacemos el primer mes, vemos el resultado, bueno, llegamos, no, superamos, hay que doblar y ahí vamos un poco en el games, el numbers game que todos necesitamos dentro del mundo de revenue. 100%, o sea, la importancia de medir y también entender qué esperas de los experimentos, qué es para ti éxito de ese experimento y luego poder comparar, ¿no? Tanto internamente de pues, cosas que hayas podido hacer en otros mercados que te hayan funcionado experimentos, más luego referencias, ¿no? Externas. O sea, hay que tener un marco de referencias sobre el que poder apalancarte y decir, oye, pues esto ha sido bueno o esto no ha sido tan bueno como lo espero y tengo este margen de mejora, pero sé que podría llegar a esto, ¿no? Sí, habiendo pasado por una escuela, o sea, cuando estaba en SAMAP éramos muy freak en términos de metodologías para experimentos y habiendo pasado un par de años en ese sentido, es casi como tengo un framework tatuado en la frente que es Sí. cuando vamos a lanzar algo, tenemos que entender cuáles son cuándo se lanza, quién se lanza, cuándo se cierra, qué son las etapas de implementación, quién está involucrado, cuáles son las métricas de éxito, qué son, what is the North Star, qué son los éxitos que vamos a tener y luego qué es el resultado. Y no solo es importante lanzar y ver los resultados, sino después reflexionar acerca de lo que vino, porque ese resultado también pueden venir con costes que a veces no se plantea, sí, pues en costes de equipo, pues en eh, impactos en, no sé, recursos que no tenemos planteado en el momento de la implantación, y que hacer esa reflexión con el equipo y con las personas que estaban involucradas en ese experimento es clave también para poder aprender y que en esa segunda vuelta o en la evolución de ese experimento podemos hacer algo mucho mejor porque tuvimos ese momento de que, ajá, eso funcionó, pero eso no tanto. Entonces quizás iteramos un poco y vamos por otro camino. Muy importante ese momento de parar, reflexionar, entender qué ha pasado y de ahí tomar decisiones. Pero muchas veces, no sé si a vosotros os pasa, quizá ya estáis en otro punto y con una conciencia, yo creo que elevada, ¿no? Que es, oye, ¿dónde invierto mis recursos? ¿Qué impacto obtengo? ¿Cuál es ese retorno? Y de ahí, pues, siguientes decisiones, ¿no? Pero es muy habitual y pasa en entornos de alto y rápido crecimiento que muchas veces no tengas como ni el tiempo de sentarte y la inercia te lleva, ¿no? Y es un error, ¿no? Pero muchas veces estos entornos no propician el dedicar tiempo suficiente al análisis y a evaluar, ¿no? Para definir siguientes pasos. Sí, 100%. Y por eso, haber estado en entornos extremadamente cambiantes y extremadamente rápidos en términos de velocidad, de que literal, una semana es una cosa, otra semana es otra, yo en mis equipos y conmigo misma me esfuerzo mucho que seamos muy analíticos. No importa cuál sea tu rol, pero entender sus números y entender los números del equipo, entender los números de nuestros experimentos, porque al final eso vas construyendo un análisis crítico en cada uno. A cada día empieza a, como te convierte en una Mm. maquinita de ver qué tengo que hacer distinto. Entonces la velocidad que a veces nos atropella y hace con que no paremos para ver, mira, lo que hicimos el mes pasado
ejemplo claro. La estrategia de Black Friday del año pasado, bueno, ya fue, ya pasó. No hemos hecho la reflexión, pero ahora toca hacer otra estrategia. ¿Y ahora qué hacemos? No sabemos cuál fue el resultado. Bueno, a medida que tenemos ese, que para mí es una competencia, no solo un hard skill, como casi Mm. una habilidad en su día a día de, ok, veo, evalúo, está funcionando, que puedo mejorar y itero eso, traigo eso para mi día a día de forma mucho más, eh, ¿cómo puedo decir? Fácil, como parte de cómo voy a tomar mis decisiones rutineras. Súper También se importante. pregunta a ellos, sí, Ari, desde que llegó en números, números. ¿Qué rituales tenéis dentro del equipo para dar espacio a esta introspección, este retroanálisis? Sí. Eh, ahora te voy a contar un poquito de las cosas que hacemos, aparte de rituales normales de equipo, de dailies, weekly, donde hacemos un poco de review de pipeline, de resultado. Yo suelo hacer dos rituales que creo que proporcionan un poco ese espacio de tanto de self-conscious, donde cada uno evalúa a nivel personal cuál ha sido su contribución, proponemos feedbacks y ahí hacemos una vez al mes donde nos juntamos, puede ser una cosa más informal o una cosa más formal, donde hay un training involucrado, por ejemplo, un training relacionado a cómo se da feedback y luego hacemos una sesión de feedback. Pero hay otro que yo suelo hacer a cada quarter, que es una retro donde nos sentamos todos y literal con un proceso de qué ha funcionado, qué no funcionó, qué son las cosas que no hemos hecho y que tenemos que poner intención y cabeza para el Ujú. próximo planning y cuáles son las celebraciones también, como los wins que tuvimos como equipo. Y ese para mí es el ritual que a mí más me gusta porque es un momento donde desconectamos un poco del día a día loco de la venta, que es llamada, demo, números, y enfocamos en personas, porque al final del día cada uno está en un proceso de desarrollo, de aprendizaje distinto, y nos conectamos a través de ese lugar y vemos que a una persona le fue súper bien un mes, pero a la otra no, y somos todos vulnerables de decir necesito ayuda o estamos todos aplaudiendo a ese que le salió bien, entonces genera mucha conexión y mucho aprendizaje colaborativo. A mí me encanta hacer esos Qué rituales de bueno. quarter. Sí, y sobre todo aporta más estrategia, ¿no? Que hay veces que muchos de esos rituales al final terminan siendo muy operativos, ¿no? Que es muy práctico, pero se pierde el insight más estratégico que quizá te puede ayudar a pues tener ciertos cambios en tus hábitos o en tu comportamiento y que luego pues pueden tener un gran impacto en los resultados. Y eso, si no das espacio a ese tipo de sesiones, no sucede. Te pierdes en el día a día, KPIs, pipeline, cómo va hasta este bloqueo y fin de la historia, ¿no? Claro, te doy un ejemplo me pasó eso en mi retro pasada, hablando con el equipo y vimos que un punto de mejora que teníamos en la forma que nos comunicábamos con nuestros clientes una vez que activamos. La típica, activamos, lo dejamos ahí y vimos que el hecho, éramos muy formales, comunicábamos todo después de la activación por correo. Incluso en la transición que teníamos con el Ujú. equipo de CX, se hacía así. Y nosotros, chicos, pero hablábamos todo el rato en WhatsApp, en llamada, utilizar esos canales y pensábamos que eso iba a mejorar el engagement, pero el impacto que vimos después de un mes fue en retención del churn, en prevención de churn, o sea, en recuperación de MRR que se Mm. iba a perder. Entonces, una iniciativa que viene a una retro con un objetivo X tuvo un impacto de negocio Z por solamente cambiar la forma que hablábamos con el cliente. Entonces, al invés de mandar un correo, oye, tengo una factura impaga, al final es como mucho más humano, te llamo, entiendo tu situación, te doy alternativas y con eso recuperemos el potencial churn. Mira, qué positivo. Eso es súper interesante, ya se ha abierto un melón que daría para otros 3 episodios. Y lo hablaba, el último podcast yo creo que hemos publicado, no sé en qué momento saldrá pero bueno, tuvimos una sesión con Luis Encabo para comentar justo de este desalineamiento que suele haber a veces entre marketing y sales. Bueno, a veces no, muy a menudo, ¿no? Y este trabajo en silos que a veces hacemos porque al final cada uno va a su objetivo. Lo mismo, añado la parte de postventa.
Llámalo Customer Experience, llámalo Success, e incluso puedes meter la parte Support, que también es muy relevante y tiene impacto. Estos rituales que tenemos y que tú mencionabas, que son tan estratégicos para de pronto detectar este tipo de cosas y ayudarte a pues, prevenir el churn, mejorar la retención, son claves no solo hacerlos internamente, como dices, sino también pues, con otros equipos con los que al final el cliente también interactúa, ¿no? Y están dentro de este paraguas de revenue generation, ¿no? Y es desde marketing, cómo atraemos, cómo generamos este tono, luego cómo cae en sales, tanto si viene de inbound como viene de outbound, que has dicho, tenemos una comunicación súper cercana, muy constante, utilizamos llamadas, utilizamos WhatsApp y de pronto, una vez hacemos el handover al equipo de CS, quizá pasa a una comunicación o una gestión un poco más fría o más formal, más por email, seguimos estando ahí, pero es radicalmente distinta, ¿no? Entonces, qué Sí, importantes también son, sin caer en un exceso de reuniones o rituales, pero el que se pueda tener también esa sincronía con tus peers más directos, que al final tratan con ese mismo cliente, ¿no? Que ha pasado por todas sí, las fases de tu funnel y de pronto radicalmente recibe un trato distinto o comunicaciones distintas por los procesos que tenemos internos, ¿no? Y cada uno focus con su tema. Pero, y cuentas tú, esto se detecta en sales, se trata con y radicalmente te afecta en una métrica que es súper clave para el negocio y es reducir tu churn y aumentar tu retención. sí, sí. Y es todo eso parte del punto de que si cada uno dentro del funnel entiende que tú representas una parte de eso, pero tienes el compromiso de ver de la experiencia desde el primer momento hasta el final y entender cómo esas líneas se conectan, o sea, es casi que natural que vas a pensar todo el tiempo en cómo puedo mejorar entre el handover del SDR a mi equipo, cómo puedo mejorar esa comunicación del equipo de account para el equipo de CX. Yo tengo inúmeros ejemplos de ahora mismo cómo Mm, estamos trabajando con el equipo de SDR para poder hacer mejor ese ritual de pasar la mejor cosa que tenemos, que es la oportunidad. Entonces, nosotros como profesionales y que estamos encargados de que el funnel sea cada vez convierta mejor, los clientes tengan una mejor experiencia, tener esa conciencia que mi pedacito no es solo eso. Al final yo tengo que ver toda la la experiencia foto porque el completa. cliente es una persona única. 100%. Qué bonito esto. Ari, Una buena forma de... hemos llegado al fin y además no quiero cogerte más tiempo porque sé que estás de team building con tu equipo, pero muchas gracias por todos los insights que nos has compartido, cómo estáis haciendo las cosas en Harvey's y bueno, pues toda esta trayectoria que has tenido en diferentes mercados y desafíos a los que te has enfrentado. Y yo creo que hay suficiente material para que nuestra audiencia coja cositas, ¿no? Y lo aplique en su día a día. Nada, millones de gracias y esta es tu casa, ya lo sabes. Puedes venir cuando quieras a seguir contándonos historias. Bueno, Clau, muchas gracias por la oportunidad. Encantada de seguir contando anécdotas y historias del mundo de las ventas y del mundo afuera. Ha sido un placer hablar contigo y compartir un poco de esa experiencia y ojalá la gente que esté escuchando de verdad saque valor un poco de eso y que siga la conversación sea donde fuera, sea con un cafecito, una cervecita o a través de LinkedIn. Yo encantada de seguir hablando un poco de esos temas y hablar poder aportar de alguna forma a todos los que estén buscando un poco crecer y desarrollarse dentro del mundo de revenue y go to market, ¿no? Así Qué que guay. muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Ari. Cuídate mucho. Hablamos. Chao, chao. Un abrazo.